¿Me escuchan bien? Bueno, me van a perdonar si grito, porque recién vengo del Sanatorio Ramón Mejía y me levanté esta mañana no escuchando nada del lado derecho, no escucho nada, nada. Tengo una infección, se ha cerrado el oído y me han dado unas gotas y unos remedios y bueno, tengo que esperar 2 días, por eso me escucho ni la voz mía la escucho como normal, que sepan disculpar. Tercera carta de Juan y última carta, no tiene capítulo, es versículo. Quisiera hacer un breve repaso de lo que hemos estado viendo y nosotros hace 2 miércoles atrás, Emanuel nos habló de el amor que tenía Juan hacia Gayo, un amor como el amor de un padre a un hijo. Y esto es maravilloso, que realmente podamos sentir ese amor también nosotros por nuestros hermanos, los mayores a los más jóvenes, tenerlos como a hijos, y los jóvenes como a padres, como nos dice la palabra de Dios. Y a mí me encanta Juan, porque lo ama de verdad, dice, lo amo de verdad. Y lo que más me gustaba, y había hecho énfasis Emanuel, es que Juan tiene un deseo peculiar hacia Gayo. Y ustedes saben que ese deseo me gustaría que cada uno de nosotros también lo tuviéramos para cada uno de nuestros queridos hermanos. Y nos dice en el versículo 3 de tercera carta de Juan, dice, en el versículo 2, perdón, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Qué hermoso deseo. Pero había algo que veía Juan en Gayo, que espiritualmente estaba prosperando, pero tal vez su salud, su economía, su entorno no prosperaba de acuerdo a su vida espiritual. Pero nosotros también podemos tener otro deseo. Mi hermano, te va muy bien, muy bien en tus cosas. En la salud te veo muy robusto, pero en lo espiritual no. Entonces mi deseo ahora lo voy a cambiar, no voy a tener el mismo de Juan, sino que voy a decir, hermano, yo quiero que así como te va en tus cosas y como te va en tu salud, quiero que también te vaya en lo espiritual. Porque a veces hay hermanos que están muy bien económicamente, muy bien de salud, pero espiritualmente no. Entonces, Juan no estaba diciendo esto de Gayo, era todo lo contrario, Gayo estaba muy bien espiritualmente, pero él quería que le fuera en su salud y en todas sus cosas bien. Pero también sería un buen deseo al revés. Hermano, si tenés y estás pasando bien y tenés una vida robusta, es porque Dios te ha bendecido. Bueno, espiritualmente que también te vaya bien. El miércoles pasado nos habló Martín Rojo y tomó del versículo 4 al versículo 8, donde Juan elogia a Gayo. Pero me encanta a mí en esto que es particular porque no siempre en todas las iglesias se ve esto, la hospitalidad. Mis queridos hermanos, tenemos que aprender a conocer la obra y amar la obra. ¿Y de qué se trata? Miren, siempre hablamos y cuando viene un misionero lo recordamos, o cuando a veces vemos una videollamada, recordamos que hay 3 formas de ser parte de la obra. Una es yendo, la otra es orando y la otra es ofrendando. ¿Sí? Yo tal vez no puedo ir donde está Gustavo San Giovanni, cerca de España o Marruecos, Adrián de la Cruz, Oscar Hoyo, y podemos nombrar a Gustavo Sánchez y buscar muchos nombres de muchos misioneros. Tal vez no puedo ir, pero sí puedo formar parte, ¿cómo? Orando. Y también abriendo mi casa cuando viene alguien para ser hospedado. Ustedes no saben el privilegio que es de poder compartir con un misionero las vivencias que ellos tienen de lo que ellos ven constantemente la mano de Dios. Constantemente, porque no se olviden que ellos viven por fe. No se olviden que Gayo estaba haciendo algo con amor y en la verdad.
Y a mí lo que a mí me llama la atención, porque ustedes fíjense en que, como bien lo decía Martín, en los tiempos de antes no es como los tiempos de ahora, que tenemos calles asfaltadas, tenemos vehículos, colectivos, aviones. Antes había que caminar kilómetros y kilómetros y pasaban días y vos necesitabas llegar a un lugar y tal vez llegabas con los pies hinchados, tal vez llegabas cansado y necesitabas de comer y necesitabas que te lavaran los pies y necesitabas ser atendido y alimentado. ¿Y qué es lo que hacía Gallo? Esto es lo que hacía Gallo. Gallo no solo que los sustentaba, sino también que los preparaba a seguir el viaje. La palabra de Dios nos dice bendito. Benditos son los pies de los que anuncian la paz. Mi querido hermano, es una gran bendición de poder abrir las puertas a los hermanos. Porque ¿sabe qué? Cuando uno hospeda, algunos de nosotros hemos hospedado a misioneros, y vos hablas con ellos y te dicen las vivencias, y te dice, yo vi la mano del Señor en esto, y vi la mano del Señor en aquello, no tenía para comer. Mire, ahora estábamos viendo una foto de Oscar Hoyo, la habrán visto creo que todos, donde rompe 2 cubiertas de la camioneta. Pero él está confiado. A veces nosotros, yo no quiero ni cargar la camioneta para no rayarla. Y él poniendo la camioneta al servicio de Dios, porque Dios se la dio. Te hace pensar, te hace abrir la mente, te hace reflexionar. Por eso es bueno de poder estudiar estas cartas y poder ver la profundidad de lo que los hermanos en la antigüedad hacían y que nosotros no somos capaces de hacer. No somos capaces de hacer. Pero ahora quiero introducirme en lo que a mí me toca. Y siendo que viene de parte de Dios y de la obra del Espíritu Santo, es un tema difícil. Versículo 9 al versículo 15. Tercera de Juan, capítulo 9, versículo 9 al versículo 15. Dice la palabra de Dios, lo dice Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que los quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Verso 11. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y terminando en el versículo 13, 14 y 15 dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtela con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, con los amigos te saludan, saluda a los amigos y a cada uno en particular. Que el Señor bendiga esta porción de la palabra de Dios. Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué clase de líder eres tú? ¿En tu casa? ¿En el trabajo? ¿En el colegio? ¿En el medio de la sociedad? En un mundo que vivimos donde necesitan verdaderamente líderes fieles, confiables, líderes que podamos mostrar y enseñar la verdad y andar en la verdad. Líderes que no seamos atrapados por la ambición del poder, como en este caso, un hombre llamado Diótrefe, que aparentemente era alguien importante en la iglesia porque era un anciano o un pastor. La palabra de Dios no nos dice que él ha usurpado el cargo, pero sí nos dice que él abusaba del cargo, como teniendo señorío de los que estaban en la congregación. Era un hombre nefasto, un hombre que solamente pensaba en sí mismo y todo tenía que pasar por las manos de él. Aparentemente, esta carta la había interceptado Diótrefe y tal vez la había roto. Ustedes fíjense
la malicia de este hombre, de querer ser, podríamos decir, Diotrefes Figuretti. Él quería ser y ocupar el primer lugar. Y yo me ponía a pensar, la palabra de Dios tampoco no nos da luz, no sabemos si él usurpó el cargo o fue elegido. Y después, viste lo que pasa, que eso lo he visto yo muchas veces. Vos estás haciendo una obra en la iglesia, en la congregación, pero no tenés ningún título. La estás haciendo para el Señor y la estás haciendo en silencio. Y vos estás sirviendo al Señor. Pero resulta que después te llaman los líderes, los ancianos, te llaman y te agarran y te nombran, como decía Adrián Martínez, que me gustó cuando dice que lo nombraron superintendente de la escuela bíblica. ¿Cómo dice que llegó a su casa? Es como que la persona se hincha, se agranda. Es como que se le suben los humos a la cabeza. Esto le puede haber pasado a Diótrefes. Un hombre que se le subió los humos a la cabeza y dijo, bueno, ahora yo soy acá el que mando y yo soy ahora mejor que todo. Ustedes imagínense, a mí me gusta y amo hacer la apertura. Siento de parte de Dios que tengo el don para hacerlo. A veces organizo y pongo los aperturistas para que lo hagan los miércoles, los sábados y los domingos. Y ustedes fíjense en que a mí me llamen los ancianos y me digan, bueno, Daniel, ahora vos, y llaman a los aperturistas y me dicen, vos sos el superintendente de los aperturistas. ¡Wow! ¡Qué título! Llego a mi casa, me nombraron superintendente de los aperturistas. Ahora ya no lo pongo más a Carlos, no lo pongo más a Diego. ¿Por qué? Porque yo quiero ser el centro ahora. ¿Me entienden? ¿Y qué es lo que hacía Diótrefes? Fíjense, porque no bastaba solamente con eso, y vamos a hilar con lo que vengo diciendo. En el verso 10 dice, por esta causa, dice Juan, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Entonces, ¿qué comienzo a hacer yo? Comienzo a hablar mal de Carlos, hablar mal de Diego, hablar mal de Martín, hablar mal de los que hacen la apertura, que no la están haciendo bien. ¿Para qué? Para desacreditarlo. Porque Diótrefes lo que hacía era que no reconocía la autoridad de Juan. Eso es lo que hacía Diótrefes. No reconocía la autoridad de su apostolado. No se quería sujetar ante un discípulo del Señor. Y no solo de Juan, sino también de otros apóstoles y de otros misioneros. No quería recibirlo. Entonces vos comenzás a hacer cosas para desacreditar a las personas y para vos ocupar el primer lugar. Ahora, yo quiero hacerte un ejemplo, porque quiero ver por qué le puede haber pasado esto a Diótrefes. La palabra de Dios no nos dice si era un creyente o no era creyente. Y nosotros no podemos juzgar, porque más abajo dice, Juan le está diciendo a Gallo, no haga lo malo, no imite lo malo. ¿Qué quiere decir? ¿Que Gallo estaba haciendo algo malo? No, Gallo no estaba haciendo nada malo. Sino es que es fácil deslizarlo, es fácil de subirse los humos a la cabeza y comenzar a hacer las cosas mal. Yo voy a invitar, me gusta hacer cosas nuevas, y yo voy a invitar que pase una persona aquí adelante, por favor. Una persona, no voy a dar nombre ni apellido, que pase una persona, puede ser varón o puede ser una dama. Benito, yo te voy a pedir que agarres este vaso de agua, por favor, y te des toda la vuelta y me vengas y me lo traigas de nuevo acá. Gracias, hermano. Después vamos a hacer una aplicación de lo que quiero hacer, porque esto es muy fácil y a todos nos pasa. A todos nos pasa. Benito, muchas gracias. Sin darte vuelta, mirándome a mí nada más, yo te voy a hacer solamente 2 preguntas. Podría hacerte mucho más preguntas, pero solamente 2 preguntas quiero decirte. Yo quiero decirte que Lidia Bracamonte está sentada, y quiero que me digas si está sentada acá, está sentada de este lado o está sentada de aquel lado. ¿La conoce la hermana? ¿Lilian Bracamonte? ¿No la conoce? La conozco, pero no la ubico por el nombre. Por el nombre. Bueno, entonces te puedo decir Patricia Brand, ¿la conoces?
¿Por Pato? ¿Eh? ¿Por Patricia? Pato. Sí, ¿Está sentada de este lado, de aquel lado o de este lado? ¿Dónde está sentada? no la vi. No la viste. Muy bien. Decime, Antonella, ¿sabés qué lleva puesto arriba? ¿De qué color es? Tampoco la viste. Séntate, por favor, hermano. No es que el hermano no sea observativo, sé que hay hermanos más observativos. Pero ¿saben lo que yo quiero decirle, hermano? Que él no puede haber visto a Antonella cómo venía vestida, no podía haber visto a Patricia, porque él estaba enfocado en una sola cosa cuando dio la vuelta. Estaba enfocada en el vaso, estaba enfocada que no se cayera una gota de agua. Entonces yo pienso que Diótrefes se enfocó en sí mismo, sacó la mirada de Dios, y cuando nosotros sacamos la mirada de Dios, ¿dónde la ponemos? En los hermanos. Y cuando la ponemos en los hermanos, vemos puros defectos. Porque si yo la pongo en María, voy a ver muchos defectos. Si la pongo en mi esposa, voy a ver muchos defectos. Si ustedes la ponen en mí, van a ver muchos defectos. Y vamos a estar parloteando, calumniando, murmurando, porque eso es lo que hacemos. Porque no estamos mirando a Dios. La mirada tiene que ser vertical, no podemos bajar la mirada. Dios nos dice, mirad al autor y consumador de la fe, no miren a las personas. ¿Por qué? Porque vos y yo somos hombres pecadores que hemos mentido, hemos robado, hemos sido idólatras y hemos sido un montón de cosas. Entonces, como somos hombres comunes y corrientes, vamos a tener defectos. Pero es muy fácil señalar a los ancianos, es muy fácil señalar a los líderes, es muy fácil señalar, vení vos y ponete en este lugar. Y vas a ver como de aquel lado también te voy a señalar. Es muy fácil. Por eso, pero ustedes fíjense que no para ahí este hombre. Dice, él habla parloteando en contra de Juan, desacreditándolo, pero dice que no bastaba con eso. Dice, no contento con estas cosas, dice, no recibe a los hermanos, a los que venían, a los misioneros, pero también hacía otra cosa, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y hasta los expulsa de la iglesia. Fíjense qué nefasta que era esta persona, no conocía el amor de Dios. Y podemos llegar a decir por un juicio que por los frutos que el hombre hacía, no sé si conocía a Dios realmente. O sea, es como si yo quiero hospedar a alguien y a mí me lo prohíben hospedar. Mirá lo que dice Mateo capítulo 23, verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conformes a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterías y extiende los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y los primeros sillas de la sinagoga y las salutaciones de la plaza, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no querréis que llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y vosotros sois hermanos, y vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre a vuestro nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense en cuántas veces nosotros estamos en esta posición y no nos damos cuenta. Por eso nos dice en Romanos, capítulo 12, verso 13, Romanos 12, 3,
Dice Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mis queridos hermanos, debemos tener el concepto que cada uno sabe lo que realmente es. Entonces no aparentemos como hacían los escribas y los fariseos. No aparentemos. ¿Qué es lo que hacían? Iban a las plazas, se demacraban, ayunando, para demostrar que eran más espirituales que los demás. Ocupaban los primeros lugares para demostrar que eran mucho más espirituales que los demás. Eso es una hipocresía. Y eso es lo que vivía este hombre llamado Diótrefe. Vivía una hipocresía. Él tenía una ambición por el poder. Mire, un verdadero líder hace líderes. Un verdadero aperturista hace aperturistas. Porque uno tiene que entender que la obra no es mi obra, sino la obra es de Dios. Miren, si yo les hiciera una pregunta a ustedes, ¿a quién se le tiene que dar honor? ¿A quién se tiene que ensalzar y alabar? ¿Al instrumento o al instrumentista? ¿Al instrumento o al instrumentista? Ustedes fíjense en cuando un médico usa el bisturín. Entonces alabamos al bisturín, le damos honor al bisturín, honramos al bisturín, o a la tijera o todos los instrumentos que usa. No, es el médico. En este caso, la alabanza a quién es, a Dios. Nosotros, ¿qué es lo que somos? Instrumento de Dios. Diótrefe se alababa a sí mismo. Él no alababa a Dios, se alababa a sí mismo. Y esto es lo que tenemos que sacar de las iglesias. Fíjense en lo que nos dice en Pedro capítulo 5, verso 2. Primera de Pedro capítulo 5, verso 2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Aquí Pedro, siendo anciano, se lo está diciendo a los ancianos de la iglesia, apacentad la grey de Dios que está entre ustedes y no sobre ustedes. Fíjense cuál es la diferencia. No es lo mismo estar entre que sobre, porque sobre es estar por arriba, por encima. Es como ser el jefe. Cuando vos estás entre, es totalmente diferente, cambia la actitud, porque hace sentir parte al cuerpo de Cristo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Diótrefe se creía el dueño de la iglesia. ¿Y quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Volvamos otra vez a Tercera de Juan. Y ahí es donde le dice Juan a Gallo, amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y acá está diciendo, no imites a Diótrefe de ninguna forma, lo imites. Y va a dar una contracara de quién sí se puede imitar. Y a mí me llama la atención de este hombre. Y ahora sí cambiamos el nombre de Diótrefes por un hombre que también empieza con la misma letra, pero se llama Demetrio. Usted fíjese cómo cambia la contracara de este hombre. Y a mí lo que a mí me encanta de este hombre desconocido
Aparentemente este hombre era un misionero que iba de aldea en aldea predicando el Evangelio. Nosotros sabemos que Gayo pertenecía a la iglesia donde estaba Diótrefe, y por lo que dicen algunos comentaristas, dice que Demetrio podría haber sido expulsado por Diótrefe. Pero lo que a mí me llama la atención de este hombre llamado Demetrio, que solamente bastó un solo versículo para hablar del carácter de este hombre. Un solo versículo para hablar del carácter de este hombre. No se necesitó los 1189 capítulos que tenemos en la Biblia, o los 31.103 versículos que tenemos en la Biblia para poder hablar de Demetrio. Solamente un versículo. Y ustedes fíjense lo que dice en este versículo, versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Como les dije, este hombre iba predicando el Evangelio, iba llevando las buenas nuevas. Aparentemente, por lo que dicen los comentaristas, es uno de los que llevó la carta a la iglesia, donde le interceptó Diótrefe. Dice que él, cuando llegaba Demetrio a una iglesia, los hermanos se alegraban, porque era un hombre fiel, un hombre que no solo que traía la verdad, sino que vivía la verdad. Fíjese que es muy diferente. No es lo mismo traer la verdad que vivir la verdad. Este hombre traía y vivía lo que decía. Y solamente basta un solo versículo para decir el carácter de este hombre, que es totalmente opuesto a Diótrefe. Como es un hombre desconocido, solamente habla nada más que este versículo. Y Juan dice que da testimonio, Juan lo conocía, aparentemente le había dado la carta, y Juan lo conocía, ¿por qué? No solo por él mismo, sino por lo que decían los demás de Demetrio. Y hablaban todos muy bien de él. Ahora yo me preguntaba, cuando yo vengo a la iglesia, ¿doy alegría? No alegría de risa, de que me ven llegar y ya están todos muertos de risa, no. ¿Se sienten feliz verme llegar a la iglesia? ¿Se sienten feliz si voy a la iglesia del centro, a la iglesia de la punta, cuando uno va, o a otra iglesia de nuestra congregación? ¿Se sienten felices los hermanos de verme? ¿O de cada uno de ustedes de verlo? Porque tendríamos que sentirlos feliz de vernos los hermanos. Y para ir cerrando esta última carta, aquí Juan se expresa, y me encanta cómo se expresa el versículo 13, dice: yo tenía muchas cosas que escribir, pero no quiero escribírtela con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Miren, eran tantas las ganas que tenía Juan de ver a este hombre llamado Gayo y ver a otros hermanos más, pero él sí iba a hacer una cosa. Ustedes fíjense en que dice que cuando yo llegue allá, me voy a encontrar con Diótrefe y vamos a charlar de las cosas que él está haciendo y está hablando mal. O sea, él iba a arreglar ese tema. La palabra de Dios no nos dice si fue o no fue, pero lo más importante era que quería abrazar a Gayo, quería abrazar a Demetrio, quería abrazar a los hermanos, cara a cara, y decirle cuánto lo quería y besarlo en el nombre del Señor. No quería gastar tanta tinta y tanto lapicera y tanta hoja, sino que quería ir y cara a cara abrazarlo. ¿Sentimos esas ganas? Miren, ¿saben las cosas que me han pasado a mí? Y capaz que le han pasado a ustedes. Cuando vos ves a un hermano de otra congregación que se te haya cruzado de la vereda por la calle a la otra vereda, me ha pasado. Yo veo al hermano de lejos y ya estoy a ver, para ver si lo puedo, y veo que toma para el otro lado y se va. Bueno, y te quedás con la duda, ¿te vio, no te vio o se hizo? ¿No te pasa? Aquí Juan, miren, muchos saben porque se ríen, porque tal vez les tienen que haber pasado. ¿Sabe lo que quería Juan acá? Era verlo, era abrazarlo, porque lo quería. Hermano, somos un cuerpo, somos un cuerpo.
Mirá un cuerpo humano, cómo está formado. Tengo problema en el oído y ya me siento mal. Si tengo problema en el dedo, todo el cuerpo se duele. ¿Cómo no se va a doler el cuerpo cuando un miembro de la iglesia no está bien? ¿Cómo no se va a doler el cuerpo cuando un hermano no viene a la iglesia? Hermanos, pongámonos a pensar realmente y a ver lo que es la vida cristiana y vivir vidas consagradas a Dios. Pero para vivir vida consagrada no es solamente decir la verdad, sino vivir la verdad. Yo me tuve que poner un texto en la heladera y un texto en el dormitorio de la habitación. De un texto de un Salmo 1, creo que es, bueno, no me voy a acordar, no voy a decir la cita porque no me voy a acordar, pero donde habla de la murmuración y de la calumnia. Me lo puse para yo recordar cada vez que abro la heladera y cada vez que entro al dormitorio, recuerdo lo que el Señor me está diciendo a mí. Y tengo que cambiar eso. No puedo estar parloteando, hablando cosas malignas de los hermanos para justificar lo que yo quiero ser aquí en la iglesia. Si yo llego a hacer algo es porque la congregación lo reconoce. Y si no es la voluntad del Señor, que siga haciéndolo. No importa los títulos van y vienen. Diótrefe quería ser el anciano, él quería ser el pastor, él quería ser el jefe máximo de ahí. Hermano, Dios no, cuando llegue a su presencia no me va a decir, te felicito por lo que llegaste hasta donde llegaste. Si somos algo, lo somos porque Dios nos dio. Si uno hace la apertura, tanto los aperturistas, todos los que quieren hacer aperturistas, prepárense, vengan, suban acá y guíen a Dios en la alabanza para poder que todo un pueblo pueda alabar a Dios. Que todo un pueblo pueda alabar a Dios. Pero como instrumento útil, y si somos lo que somos es porque Dios nos ha dado ese don, nos ha dado ese talento y nos ha preparado. Y para ir terminando, el último versículo, el versículo 15 dice, la paz sea contigo, los amigos te saludan. Dice, saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. ¿Qué habrá querido decir con esto Juan? Mire, Juan capítulo 15, verso 13. Dice la palabra de Dios, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Miren, lo que está diciendo en otra palabra, la paz sea contigo, los hermanos te saludan. Saluda tú a los hermanos de la congregación y a cada uno en particular. Eso es lo que está diciendo Juan. Y como hemos terminado esta carta, quiero hablarte a vos, mi amigo y mi amiga. Dios quiere ser tu amigo. Él quiere ser tu amigo. Y como quiere ser tu amigo, Él dio la vida en la cruz del Calvario. Allí fue clavado entre el cielo y la tierra. Y allí mirando a todos dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros hemos pecado, nos hemos apartado de Dios. Hemos ofendido la santidad de Dios y por lo tanto merecemos el castigo. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario y Él quiere ser tu amigo en esta noche. Lo que tienes que abrir tu corazón, recibirlo y decirle, Señor, te entrego mi corazón, perdóname por todos mis pecados y te acepto
como mi único y suficiente Salvador. Que el Señor nos bendiga. Amén.